Tras la operación en torno al Partido Popular y a la corrupción en Almería continúa. Los registros de la UCO han sido en la Diputación y en domicilios particulares del número 1 de la Diputación, del número 2 de la Diputación y de uno de sus alcaldes. Lo que estamos viendo son las imágenes de esos registros, incautaciones y detenciones en una operación que no descarta nuevos detenidos hoy mismo. Renata Rota, Almería. Sí, aquí en la comandancia de la Guardia Civil de Almería están los hasta ahora 5 detenidos por cohecho, malversación y blanqueo, entre ellos el presidente y el vicepresidente de la Diputación de Almería. También hay otras 3 personas que están en libertad, 3 personas que están siendo solo investigadas. La investigación comenzó en el año 2021 por el fraude en la compra de material sanitario y ahora el juzgado la amplía. Ahora se centra en supuestos contratos públicos irregulares que habrían llevado al cobro de comisiones de algunos de los detenidos. Seguirán hoy aquí en esta comandancia a la espera de pasar a disposición judicial mañana. Quienes caen son los hombres fuertes del Partido Popular en Almería, es decir, los hombres fuertes de Moreno Bonilla. Hoy hay silencio que todavía continúa 24 horas después entre esa cúpula del PP en Andalucía y en el Partido Popular Nacional, donde hoy se pasa de puntillas por este asunto. También mucha tela que cortar en este caso. Pedro Águeda, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, vamos a ver, según la UCO, ¿cómo actuaban en esta segunda fase, digamos, de la operación? Luego hablaremos de la primera, que es la que comienza en el año 2021. Pues de esta segunda fase de la operación de la que tenemos más dudas, porque las detenciones de ayer, las 7 detenciones, los registros que aún se practican, están bajo secreto, porque han aparecido dentro de la dinámica que se descubrió en aquel amaño de la adjudicación y compra de mascarillas. Pues los mismos protagonistas y otros nuevos habrían protagonizado otros amaños en adjudicación de obra pública de otros contratos que probablemente aquí entren pues construcciones, obra pública de construcciones ya no material sanitario como en la primera época. Se están viendo cómo hay empresas y personajes que ya estaban en el caso de mascarillas que ahora mismo habrían protagonizado otras mordidas, otras comisiones, otros amaños adjudicados. Actualmente se estaría hablando de mordidas en esta segunda fase de la operación de entre 200.000 y 400.000 euros, ¿no? Esa frase de 200.000, esa cifra nos retrotrae al primer detenido en el caso Mascarillas, al tercero de la Diputación de Almería, Óscar Liria, que habría cobrado entre 200.000 y 400.000 euros de una comisión de casi el 50% por un contrato de 2 millones. Es decir, la compra de mascarillas que comenzó la investigación, eran 2 millones de material y 1 millón de euros fue para repartir en comisiones. De esas comisiones, el número 3 de la Diputación se hubiera llevado entre 200.000 y 400.000 euros. Esto de los 120.000 euros en la almohada, ¿esto es verdad? Cuéntanos un poquitito cómo les pillan, porque les pilló la Guardia Civil, ¿no? La historia de esta trama de corrupción yo creo que tiene que ver un poco con la impunidad que da el poder omnímodo político de cualquier signo en un territorio. Y este es el caso en Almería y precisamente en alguna localidad como la de Fines. En esa primera fase de la investigación se descubrió al hijo del alcalde sacando del domicilio familiar casi 120.000 euros en una funda de almohada que introdujo en el maletero de un coche. Que le pillaron infraganti los agentes. Claro que sí, pero es que a Óscar Liria, el tercero de la Diputación de Almería, le cogieron otro más de, lo tengo por aquí apuntado, 26.250 euros dentro de su casa. Fue un buen botín para esa primera fase de la operación. Ha llovido ya, han pasado 4 años y ahí sigue vivo porque, como decimos, pues cuando se levanta el secreto sumario de esta parte, de estas detenciones que se han producido y de los registros, probablemente descubramos muchas cosas más en el mismo sentido. Claro, porque de momento conocemos muy poquito de esta segunda fase de la operación que viene de una primera, Mateo. Quédense con este nombre, es el de Kylian López. A él se le estaba investigando en Barcelona porque, bueno, se le estaba investigando sus supuestos vínculos con el narco, por la venta de drogas, con la venta de armas, con blanqueo de capitales. Sí. ¿En qué momento dicen, oiga, es que esta investigación nos lleva hasta el Partido Popular de Almería? Bueno, es la operación Lua que instruye un juzgado de Barcelona, efectivamente, con varios detenidos, entre ellos Kylian López.
en fin, del entorno también de responsables de la Diputación de Almería, y a través de las escuchas que se realiza este tipo de organizaciones, son, digamos, una organización ya, digamos, con un elevado perfil delictivo, narcotráfico, tráfico de armas y blanqueo de capitales, aparece una mención de esta persona a un pelotazo, efectivamente, a través de su empresa, digamos, que tenía en Cataluña, un pelotazo de mascarillas, ¿no? Una referencia a un contrato de mascarillas que no se acababa de cerrar. Por cierto, mascarillas que acaban, fue un contrato fraudulento, pero el material llegó defectuoso. No fue como otros casos que hemos visto, que sí que se entregaron esas mascarillas. En este caso hubo problemas con la entrega del material, había cierto nerviosismo, y estas conversaciones intervenidas en la causa de Barcelona son las que les lleva a los agentes de la Guardia Civil a tirar del hilo hasta Almería. Así llegan en 2021, como te digo, a este contrato de mascarillas en Almería. Fue en abril exactamente de 2020 cuando se ejecutó el contrato, y las, digamos, escuchas posteriores son las que llevan hasta Almería. Y ahí es donde empiezan a tirar del hilo, llegan esta primera fase de la operación que contaba Pedro, y ahora estamos en esta segunda fase, que es con una dimensión mucho más elevada, porque no solo se habla de contrato de mascarillas, sino de la adjudicación de obra pública y la percepción de comisiones por la facilitación o colaboración de estos detenidos, que por cierto pasarán a disposición judicial mañana, veremos a ver lo que hace la jueza, digamos, en esta trama de comisiones. Claro que ustedes dirán, ¿cómo que Kylian López, presunto narcotraficante, estaba hablando con uno del Partido Popular de Almería? Decías que era del entorno, sí, es el sobrino de una excuñada del alcalde detenido, eso, ¿no? Todo se centra en Fines, que es un pueblito muy pequeño de Almería, y ahí es donde efectivamente el epicentro de la trama, digamos, llega hasta los entornos familiares de estos detenidos en el día de ayer, de los detenidos en 2021 y de Kylian López, que fue el primero de los detenidos por el caso de narcotráfico, tráfico de armas y blanqueo en Barcelona. Vamos a acercarnos precisamente hasta Andalucía. Isabel Morillo, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué más detalles podemos aportar del funcionamiento de esta presunta trama? Bueno, pues la verdad que del motivo de las detenciones de ayer todavía nos falta muchísima información. Yo creo que tanto Mateo como Pedro han desgranado bien lo que sabemos de la primera parte de la causa, del caso Mascarilla. Sabemos que ahora se está investigando también la adjudicación de contratos de obras menores, tanto desde la Diputación como desde el Ayuntamiento de Fines, y que esto va más allá de los contratos sanitarios que motivan el estallido del caso en 2021. Pero no sabemos de cuánto dinero estamos hablando, de qué tipo de obras estamos hablando. Sabemos que hay 2 empresarios detenidos, sabemos que son obras de construcción, obra pública, infraestructura, pero nos queda todavía conocer muchos detalles de las diligencias que aún se están efectuando. Claro, comienza todo investigando, pues en fin, una venta de mascarillas, Mateo, y luego se dirige a la contratación de obra pública y se pudieron ofrecer obra pública desde el ayuntamiento a cambio de mordidas. Y aquí, claro, la información que ha trascendido es muy llamativa, porque o supuestamente la empresa de Kylian López accedía a esa adjudicación, iba al concurso y se lo daban a él, o desde el ayuntamiento al parecer le habrían dicho, oye, concurre tú con una oferta pésima, voy yo con una oferta mejor, ¿no? Y una empresa, al parecer vinculada al alcalde, se llevaba esa adjudicación. Porque aparte de la Azoret Corporate Ibérica, que era la empresa de Kylian López, que es la que accede al contrato de mascarillas valorada en 2 millones, de los cuales 1 millón fue de beneficios, de los cuales el 50% se lo reparten en las famosas comisiones que decía Pedro, de entre 200 y 400.000 euros, hay 2 empresas más, OIC y Pluconal, que estarían, digamos, en ese ámbito, digamos, preeminente de la percepción de las adjudicaciones. O sea, era digamos, una suerte de juego a 3 bandas, ¿no? Donde había 3 empresas que no solo en el contrato de mascarillas, sino en contratos menores, mayores, medianos. Primero el Ayuntamiento de Fines y después, a priori, veremos a ver lo que dice esta pieza secreta, en la Diputación. Se llevarían contratos con la facilitación, esto es entre comillas porque lo dice el auto de registro, facilitación o colaboración de los detenidos, del presidente, del vicepresidente y del tercer cargo de la Diputación. En fin, una investigación que viene de otra investigación, Pedro, con intervenciones telefónicas y con la sorpresa mayúscula ayer de que miembros del Partido Popular decían que no estaban detenidos, sino retenidos. Y la propia Diputación, que es algo especialmente lamentable cuando estás intentando hacer el trabajo de comprobación de una operación que está bajo secreto de sumario, donde es muy difícil tener
pocos datos confirmados, pues a esa confusión toda se suma que una institución, que es algo inaudito, niegue las detenciones que se han producido. Al final, el Tribunal Superior de Justicia tendría que hablar con el responsable, con el juzgado de instrucción de Almería, el número 1 que lleva la investigación, para que le facilitara unos datos mínimos que poder confirmar y aclarar todo en una nota de prensa ese embrollo que había creado el Partido Popular y la propia Diputación de Almería, negando que su máximo responsable y su segundo estuvieran detenidos. Y todo esto, Morillo, claro, en una situación en la que el Partido Popular de Andalucía se encuentra en una situación determinante, porque Juanma Moreno Bonilla se enfrenta en cuestión de meses a las elecciones que él mismo decida en una fecha determinada, ¿no? ¿Cómo se está viviendo por parte del Partido Popular de Andalucía, allí en Sevilla, estas novedades que afectan a una supuesta trama de corrupción en la cúpula del Partido Popular de Almería? Pues a mí me parece muy llamativo que lo que trasladaban ayer era consternación, por supuesto, y sorpresa. Era como si el partido estuviera en estado de shock y me resulta muy llamativo porque las primeras detenciones se producen en 2021, las investigaciones, pese a muchos intentos de maniobras dilatorias que consiguen efectivamente ir retrasando la instrucción en los juzgados, siguen adelante. Y en mayo de este año hay un informe, bueno, desde abril, lo pudimos conocer en mayo, un informe de la UCO que deja ya poquísimas dudas sobre el papel del vicepresidente de la Diputación y número 3 del Partido Popular en Almería, de Fernando Jiménez, que parece que tiene un papel importante en esta presunta trama corrupta y que era la mano derecha del presidente de la Diputación y presidente del PP de Almería. Y pese a conocer todos estos indicios que podrían haber llevado al partido a sospechar que algo olía mal, porque efectivamente hay cosas muy turbias, conversaciones en un chat muy llamativas, reparto de comisiones evidentes, pues pese a todo nadie ha tocado nunca un pelo a quienes mandaban en el PP de Almería. Incluso en el último congreso regional de hace 2 semanas al presidente del PP de Almería le entregan más galones y le dan una vocalía. ¿Por qué han estado mirando para otro lado? Bueno, pues yo creo que el PP de Almería es un partido muy poderoso, siempre lo ha sido. Almería es una provincia que tiene 103 municipios, solo 3 tienen más de 100.000 habitantes, el resto son pueblos pequeños o muy pequeños, por lo cual la Diputación Provincial es el auténtico bastión, el auténtico nido de poder. Y además aquí hay antecedentes en el PP de Almería. El actual presidente que estaba detenido su padrino político era Gabriel Amat, que bueno, que es un señor que sigue siendo alcalde de Roquetas a sus 81 años, que ha controlado el PP en Almería toda la vida y que ha llegado a tener 260 investigaciones judiciales abiertas, consiguiendo que todas fueran archivadas sin que nunca pasara nada, ¿no? Estuvieron durmiendo muchísimo tiempo en los juzgados estas investigaciones, pero al hilo de lo que está planteando Morillo, Pedro, claro, lo cierto es que sorprende que le haya sorprendido al Partido Popular andaluz este caso, cuando ya en 2021 había sido detenido el número 3 de la Diputación de Almería, y vaya con qué historial además, y era muy cercano al número 1 y al número 2 que han sido detenidos y que ahora mismo están en los calabozos. Sí, hacía además referencia Isabel a un chat que tenían el detenido Óscar Lía, el número 3, y los 2 detenidos ahora, el 2 y el 1, que se llamaba Naranjito. Esos chats de WhatsApp que se crean entre los amigos, compañeros de trabajo, ambas cosas a la vez, en el que ya había, si no pistas de esto que se ha descubierto ahora, sí algunos comentarios sobre el caso de las mascarillas y una forma de actuar que eran bastante sospechosas. Pero, insistiendo, como decía Morillo, se puede permitir Juanma Moreno entrar con la motosierra en el Partido Popular de Almería, un Partido Popular que triunfaba cuando Andalucía era un solar controlado por el PSOE y que, como digo, ha desarrollado un poder omnímodo en la provincia, en situaciones pues incluso que le ha hecho frente al auge de Vox allí mismo y en otros sitios, pues de una forma envidiable para lo que le gustaría al PP en otros lugares, ¿no? He anotado esta mañana, en el año 2022, Moreno Bonilla obtuvo allí el 45% para el Partido Popular, Vox el 20%. Alejandro. Y desgraciadamente después de esto Vox obtendrá muchísimo más. Me llama la atención que desde 2021, cuando se conocen las investigaciones de un caso en el que en lo peor de la pandemia, en la que morían
cientos y miles de personas al día, había gente llevándoselo muerto con contratos para traer material que además en este caso parece ser que además es que era defectuoso ni funcionaba bien, no haya sonado ninguna alarma. Me sorprende que en el Congreso Regional del PP hace 2 semanas al presidente de la Diputación de Almería se le den galones especiales y esté como asesor, como vocal del Comité Ejecutivo del Congreso. Sorprende sobremanera que ayer el Partido Popular intenta hacer una diferenciación entre detenido y retenido. Cuando, en fin, quiero decir, cuando estás detenido y pasas a disposición judicial, estás detenido. Fin. Y me sorprende sobre todo que si lo que tenemos sobre la mesa es un discurso muy duro con la corrupción del Partido Socialista y muy de trazo grueso, el Partido Popular no se moje para explicar su caso. Entiendo, por lo de la rueda de prensa en Andalucía, que lo querrán encapsular allí. Pero es que estamos hablando de un Partido Popular muy potente y si le da el 45% de voto al señor Juanma Moreno, yo creo que es difícil encapsularlo solo en Andalucía por la repercusión que tiene. Y ojo, que hablamos todo el rato de las inminentes elecciones en Andalucía. También las habrá en Castilla y León y, primero de todo, en Extremadura. Que no se nos olvide que a veces parece que mi tierra queda como en segundo o tercer lugar. ¿Que el tema de la corrupción va a ser fundamental en la campaña? Visto lo visto, cero dudas, pero al hilo de lo que decía Tony Aira también, es que no podemos permitir el trazo grueso, no podemos permitir esta lógica que solo beneficia a los que ponen el cazo porque les sale más rentable no sacar a Santiago Abascal nada más que para determinados pases cortos, porque no tienen discurso y no tienen propuesta y lo que quieren es que cunda la sensación de que en este país todos los políticos están corruptos y todo está destruido. No es verdad, no todo está podrido. Y creo que la gente lo tiene que tener claro en su casa. Javier, ¿cómo lo ves tú? Vamos, es obvio que la corrupción es combustible para la antipolítica, es decir, la corrupción es combustible para Vox. Eso es obvio. Vox todo le engorda, Vox no tiene ninguna responsabilidad sobre nada, lo único que tiene que hacer es sentarse en el balcón y ver pasar la procesión de unos para otros y de unos para un lado y de otros para otro lado. Eso es una obviedad. Por tanto, es verdad que hay que ser muy precisos y hay que salir rápidamente de cualquier caso de corrupción. Y yo creo que efectivamente, vamos a ver, lo que tampoco podemos hacer es exigirle al PP cosas que no se le exige al resto de los partidos. Es decir, al PP hay que exigirle, como a todo el mundo, que se desmarque inmediatamente de la corrupción, que se ponga a disposición de los tribunales, que suspenda de militancia a quien esté, como en este caso estos 3 señores que están bajo investigación, y desde luego que no se enreden conceptos estúpidos como lo de la retención, que yo no sé qué es retener a alguien, como no sé que no puedes abandonar una fiesta porque estás todavía con el vodka. O sea, no sé qué es eso de retener. Y pido más, los que tengan cargos públicos, igual institucionales, igual deberíamos plantearlo una vez den explicaciones si tienen que dejarlos o no. Porque, sí, decir, eso es un buen debate. Es que es para hacerse es un buen debate, porque además es verdad que en este caso sorprende que de un pueblo tan pequeño, antes creo que lo contaba un poco Mateo, que de un pueblo tan pequeño, porque es verdad que Almería es una provincia relativamente poco poblada y con municipios muy pequeñitos, que de un pueblo tan pequeño puede irradiar tanta corrupción, aunque es verdad, y lo ha explicado antes Isabel, muy bien explicado, todavía en algunas provincias españolas la Diputación es todopoderosa, es una fuente enorme de poder y de reparto de prebendas en función del sometimiento a favores y del sometimiento a lo que diga el líder, ¿no? Entonces, es verdad que ahí habría que extremar, yo creo que no hemos sido suficientemente quizá intensos en el extremar las precauciones con todo lo que tiene que ser las diputaciones, que en una parte muy importante de España, muy relevante, es un foco de poder tremendo. Así, abuela pluma, Mateo, como cuántos supuestos casos de corrupción hay en las diputaciones. Hablando de las diputaciones, Diputación de Orense, la familia Baltar estuvo 33 años. De ahí, los vicios que se crean con la perpetuación del poder que en tanto tiempo, muchos acabaron en vía judicial. Carlos Fabra en Castellón estuvo 16 años. El PP en la Diputación de Almería venía de un presidente que estuvo otros tantos años y fue seguido por el que hoy está detenido. ¿Qué pasa? Que en las diputaciones, efectivamente, como bien sabréis, son, por ejemplo, la Diputación de Almería, contaba Isabel, hay 103 pueblos en Almería. La mayoría son pueblos pequeños. La Diputación tiene un presupuesto de Almería de 250 millones de euros. Fíjate. El control que tiene político para repartir en esos pueblos y crear esas redes clientelares es absoluto. O sea, las diputaciones hay que tenderlas así. Y hay que tenderlas también que no funcionan demasiado bien cuando la domina un solo partido, porque tiene el control total sobre los procesos. Normalmente las diputaciones están representadas por concejales, digamos, de varios partidos, hay pluralidad, etcétera. Pero cuando se controlan de esta forma tan clara por un partido político es cuando vienen después los problemas, como estamos viendo. Claro, la duda, Tony, es si el Partido Popular puede encapsular, ¿no?, como estábamos planteando, este supuesto de caso de corrupción, no ya en Andalucía, sino en Almería, para que ni tan siquiera pueda afectarle a Moreno.
Claro. Muy difícil. De hecho, yo la sensación que tenía cuando iba escuchando todos los acontecimientos es que se le va a hacer larga la campaña Moreno Bonilla, porque entre otras cosas, claro, parecía, ¿no? Hace unos meses, hace no tanto, que eso iba a ser un paseo y no pinta que lo vaya a ser. Hemos vivido durante semanas el drama de las detecciones de cáncer de mama y todo lo que ha comportado, la reacción también, porque en muchos casos se pueden dar crisis como estas y que exista una reacción a la altura, una reacción que no entre a poner en duda pues a actores que denuncian fallos, personas afectadas, víctimas, etcétera, pero eso en el PP ha reincidido en ello en ese caso, y ahora se le suma a ello pues la cuestión de la corrupción o de la presunta corrupción, a propósito, por cierto, de un mundo que apuntabais ahora muy bien, el mundo de las diputaciones, que ya de por sí es un mundo opaco, es un mundo donde la luz no acostumbra a entrar, digo, de los medios de comunicación, tanto como en otras administraciones, y que muchos lo critican cuando no están en esas diputaciones, pero cuando pasan a formar parte de ellas callan y siguen y participan, digamos, de instituciones que mueven muchísimo dinero. Y ahí pongo también a Vox, porque lo decía Javier muy bien, ¿no? Es decir, es obvio que todo esto, cuando se lo tiran los unos y los otros a la cabeza, es máquina y fábrica de antipolítica, y que por lo tanto esto en España en estos momentos tiene una expresión muy nítida que es Vox. Pero si fuera tan obvio, en todo caso, que eso es así, y no está de más reiterarlo, pues quizás PP y PSOE o los que mandan ahí al frente de estas grandes instituciones le pondrían un poco de pudor al debate público sobre ello, y no lo hacen, ¿no? Cuando le afecta al uno, el otro le pone el dedo en la llaga, cuando lo hace el otro, pues el de más allá. Y yo creo que ese es el problema de fondo, esta sensación de corrupción generalizada, y que, como en este caso de Almería, encima, y lo apuntabas muy bien, me parece que era Alejandro que lo decía, es que además incidiendo en una cuestión de un momento dramático como el de la pandemia, cuando la mayoría de la población estaba sufriendo, pues había gente que estaba haciendo negocio de ello, ¿no? Es decir, y se estaban aprovechando de esa situación. Y recordemos que ese fue uno de los caballos de batalla del PP, que a día de hoy aún no sé si han abandonado del todo, pero en el que quisieron salpicar pues a la presidenta Armengol del Congreso, Ángel Víctor Torres, al mismo Salvador Illa, con la sospecha de si tenían participación o no en cuestiones turbias sobre mascarillas, etcétera. Bueno, pues ahora te lo encuentras que podría pasar o haber pasado también en una diputación del PP, y a ver eso cómo lo afrontan, ¿no? Por tanto, esa sensación de descrédito generalizado con cuestiones muy sensibles. Bueno, pues ahora, con toda esta situación sobre la mesa, Morillo, Juanma Moreno Bonilla tiene que decidir cuándo convoca elecciones con tope máximo en el mes de junio. Eso es, ya sabíamos que después de la crisis de los cribados iba a intentar agotar al máximo la legislatura, que íbamos a llegar hasta junio sin elecciones. Yo creo que bueno, que esto tampoco va a cambiar el calendario, que su intención es dilatarla lo máximo posible. Lo que pasa que es verdad que no paran de surgir cosas. También podrían pensar que efectivamente, como decíais en plató, la campaña puede hacérsele demasiado larga, porque también se ha llevado 7 años de gobierno sin tener casi ninguna crisis y ningún problema que erosionara su imagen. Quiero decir una cosa sobre Vox, que efectivamente coincido en que posiblemente Vox sea el partido que más se beneficie de este ambiente de corrupción generalizada de PSOE y de Partido Popular. Ayer me contaban una cosa muy interesante. Cuando estalló el caso en 2021, se personaron como acusación particular tanto el Partido Socialista como Vox en este caso, y me decían ayer que cuando se constituyó la Diputación Provincial en 2023, después de las últimas municipales, hubo ofertas del presidente de la Diputación, de Javier Aureliano García, a estos partidos para que se retiraran de una causa que decían que no era absolutamente nada, que nada más que eran fuegos de artificio y donde no había ninguna trama, y a cambio él le cedería más posibilidad de contratar asesores y de blindar contratos en la Diputación. El PSOE decidió seguir adelante, por supuesto, personado en la causa judicial, y Vox se retiró de la causa y pudo conseguir muchos más contratos en la Diputación de los que le correspondían. Por esto, cuando ayer oíamos a Santiago Abascal decir que bueno, que ellos ahora van a personarse como acusación particular, espero de verdad que el juez sea inteligente e íntegro y les diga que no pueden volver después de haberse retirado, claro. Gracias, Morillo. Un fuerte